Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Región Digital. Hoy nos acompañan Pilar y César. Buenos días. Hola, los dos, bienvenidos. Gracias. Hoy venís a presentarnos un proyecto interesante, todavía no suficientemente conocido, pero que vamos a intentar contribuir a acabar al menos con la segunda sección, no con la de interesante, sino con la de poco conocido. Se llama Vivat Internacional. Contándonos un poco, ¿qué es Vivat? Vivat Internacional es una ONG formada ahora mismo por 12 congregaciones religiosas, pero que en sus inicios, en el momento de la fundación, que fue en el año 2000, fue fundada por dos congregaciones religiosas, las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y los Misioneros del Verbo Divino, los que llamamos los verbitas. Después otras congregaciones nos hemos ido sumando a este proyecto, y en lo que consiste es en una ONG que trata de hacer llegar lo que ocurre en nuestras comunidades, lo que ocurre en los barrios donde estamos insertas las distintas comunidades, a los foros donde se toman decisiones, y en particular Naciones Unidas. Entiendo que no sois una ONG española, sino que trasciende y bastante, que estamos hablando de vuestras comunidades presentes. ¿En cuántos países estáis? Entre todos, no lo sé. Son muchísimos. Muchísimos, porque... Solo los misioneros del Verbo Divino, 6.500 en todo el mundo. Te estoy hablando de Asia, todos los continentes. Nosotros también somos una congregación relativamente pequeña, 700 hermanas, pero en los 5 continentes. Eso hace que tengamos información sobre lo que ocurre en términos de justicia y paz, integridad de la creación, en muchos lugares del mundo. Y lo que nos planteamos es que esa información que nosotros tenemos llegar a donde se toman decisiones que afectan a la vida de los pobres. Así es. Y por eso Vivat Internacional tiene 2 oficinas, funciona con 2 oficinas, una en Nueva York, no por casualidad, porque está allí la sede de Naciones Unidas. Exactamente, y otra en Ginebra, porque está la sede de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En cada uno, eso es a nivel internacional, pero en muchos países, y en España desde hace poco tiempo, desde el año 2015, existen grupos de Vivat Internacional. Son grupos o ramas nacionales, reciben esas 2 denominaciones, y lo que hacen es aglutinar a las congregaciones que pertenecen a Vivat y que están presentes en esos países, para hacer ese mismo trabajo de advocacy, porque no he encontrado todavía la palabra en español, no hay otra palabra en realidad, que lo diga bien, pero esa labor de denuncia, defensa de las situaciones de injusticia y que de incidencia sufren en las instituciones. Para incidir en las instituciones y que al menos quienes toman las decisiones tengan información sobre lo que ocurre. Porque muchas veces no me parece justo presuponer mala fe de quienes toman las decisiones, pero si no tienen alguien que les proporcione la información... O el mayor número de voces posibles antes de tomar una decisión sobre el terreno o captar el conocimiento sobre situaciones que... Y entonces este año, como venía diciendo Pilar, se ha conformado el grupo Vivat de España, y la idea es ir haciendo ese trabajo de advocacy en casos puntuales. Entonces hemos logrado tener... Ponme algún ejemplo. Bueno, te puedo poner un ejemplo de un inmigrante subsahariano que se llama Kenneth. Nos contó a través de algunos de nuestras congregaciones, supimos de su caso, y él cuenta pues esos problemas, esas peripecias que va pasando como inmigrante desde que llega una patera por el Mediterráneo a España, todo lo que ocurre después para lograr su primera regularización, ese dificultoso trabajo a tiempo completo que necesitas para obtener tu primer permiso de residencia. Y luego tenemos otros casos muy puntuales que también han llegado por Madrid, por Murcia, de información como esta, ¿no? Tenemos una de las compañeras que está trabajando directamente en el CIE de Aluche, donde recientemente ha pasado todo el problema de revueltas y con los inmigrantes, y es un trabajo bastante complicado. Lo que queremos es tener casos muy puntuales de una denuncia formal que intentamos dar a conocer a la opinión pública, pero que luego los vamos a llevar en una especie de dossier a Ginebra. ¿Qué os han contado del caso concreto del CIE de Aluche? Pues en el caso del CIE de Aluche, es Teresa, una hermana que pertenece a otra de las congregaciones a los adoradores de la sangre de Cristo. Sí, que conforman Vivat, y ella a través de su ONG lo que hace es ir al CIE, puede visitar a los inmigrantes que están allí en el tiempo que permanecen allí hasta que son enviados a sus países de origen,
y tienen un poco también esa especie de hilo conductor para la solicitud del asilo, para que puedan tener información de sus familiares. Ten en cuenta que según lo que nos han contado y lo que se conoce afuera del CIE, pues incluso la comunicación es muy mínima, es muy poca, sí. Y hay este puente, y por supuesto también de acompañamiento. Estas son personas que están pasando por una situación están muy perdidas, además, compleja y muy perdidas a todos los niveles. Así es. ¿Cómo es el trabajo intercongregacional? Porque estamos muy acostumbrados a que cada congregación es no voy a decir un reino de taifas, pero bueno, que tiene su propio funcionamiento, sus estilos, sus carismas, sus modos de afrontar el trabajo con la realidad. Aquí de momento estáis 12, cada una de su padre y de su madre, sí. Iba a decir. ¿Cómo se trabaja? No es sencillo, sobre todo lo que no es sencillo es tener un sentido de pertenencia que trascienda la propia congregación. Y yo creo que eso es más difícil en las congregaciones más grandes, claro, porque tienen sus propias estructuras y con esas estructuras tratan de responder a la realidad. Pero en el caso de las congregaciones que estamos presentes en Vivat, yo creo que sí que existe esa conciencia de que la realidad, por muy grandes que nosotros seamos o nos creamos, la realidad es mucho más grande y mucho más compleja, y que necesitamos unirnos para hacer llegar esa voz de la gente que nos importa, por la que nosotros entregamos la vida, donde nos parece que es necesario que llegue. Entonces, me parece un ejercicio de humildad, lo primero, que no nos viene nada mal, y también un ejercicio de eficacia. Hay que hacerlo en pro de la eficacia del reino. Eso que dice el Evangelio de que hay que ser astutos como serpiente, pues yo creo que debería aplicarse en esto, deberíamos aplicárnoslo y ser más sencillos, más humildes y saber que necesitamos los unos de los otros y que en realidad, aparte de los carismas diferentes que hay que respetar y que son obra del Espíritu, hay una labor común que es la de hacer fructificar el reino de Dios. Claro, y el trabajo intercongregacional lo que te aporta también, o lo que aporta de interesante es que cada quien tiene su espacio, su zona de acción y... En lo que sois expertos cada uno. Claro, cada uno. Y luego ves también ese diálogo intercultural que es muy interesante. Claro. Ya ves, por ejemplo, lo venía citando, Teresa desde su congregación va directamente al CIE, algo que muchos quisiéramos hacer y que no es fácil. Otros pues tienen un poco más que ver con publicaciones, otros tienen más que ver con iglesia como tal, entonces se nutre los como talentos. Sí. La parábola de los talentos hecha música, es decir, hecha vida en un trabajo. ¿De dónde viene la palabra Vivat? ¿Qué significa? Vivat viene del latín. Yo no sé nada de latín, pero parece que significa, tiene relación con algo de la vida, eso de para que todos tengan vida. Y forma parte, pero eso lo puede explicar mejor César. El latín vivere, aquí fíjate, nos lo pone aquí, el nombre de Vivat deriva del verbo en latín vivere, cuyo significado es que tengan vida. Expresa el deseo profundo de todo cuanto existe, que él, que ella tenga vida, que toda persona tenga vida. Y es precisamente eso, porque ¿qué busca Vivat? Que las personas en situación de vulnerabilidad consigan un espacio, un abrazo, una mano y tener esa voz, que es como una palabra hecha, ¿no? Una frase hecha de esto de la voz de los que no tienen voz. Pero realmente Vivat persigue mucho eso, ¿no? Que la gente logre tener vida, porque mucha gente lo está pasando muy mal. Lo vemos en casos, por ejemplo, de los refugiados. También estuvimos trabajando con un caso de refugiados. Son personas que, aunque tienen una condición de refugiado, que no es la misma condición de un inmigrante corriente o común, también pasa por muchas cosas que realmente dices, estás viviendo, pero ¿cómo estás viviendo? Y alguna frase que me suena, no recuerdo ahora de una persona, la escuchaba en estos días, y decía, si ser humano, si humanidad es lo que se decide desde las grandes mesas para que esta gente pase por lo que pase, con fronteras, con situaciones como las que estamos viendo, yo no quiero ser humano. Entonces es un poco eso lo que busca Vivat. Pilar, César, ¿cómo se recibe esa tarea de incidencia? Me decís que tenéis dos grandes sedes en Bruselas y en Ginebra, perdón, sí. y en Nueva York. ¿Cómo sois recibidos en esas instituciones, en Naciones Unidas, en esos grandes organismos que se supone creados para precisamente hacer mejor ese concepto de humanidad, que sin embargo pues o no tienen siempre la fuerza que deberían tener o bueno, directamente no hacen caso siempre a determinadas denuncias? ¿Cómo es el trabajo con ellos? ¿Cómo os ven y cómo les veis?
En Vivat Internacional, como otras muchas ONGs, de carácter religioso o no, tiene un estatuto reconocido en Naciones Unidas. Sí. Eso hace posible que podamos hacer llegar información a quienes toman allí las decisiones. La incidencia real de esa información, pues yo no sabría calibrarla. Allí también, en Naciones Unidas, tanto en la sede de Nueva York como en la de Ginebra, Vivat Internacional trabaja en colaboración con otras ONGs cuya visión y cuya misión comparte. Por ejemplo, hay otras ONGs de carácter confesional, como Franciscanos Internacional, sí, que tiene bastante peso en la sede de Ginebra, y cuando se trata de hacer llegar una situación de vulneración de derechos humanos, buscamos la colaboración de esas otras ONGs con las que podemos apoyarnos para presentar la información. La incidencia real que eso tiene, yo comentaba a un espiritano, que es el que está ahora encargado de la oficina de Ginebra. Yo le decía, pero en realidad no les importa mucho, ¿no?, a los países que les digamos que están vulnerando los derechos de los inmigrantes o que tienen una tasa de paro juvenil escandalosa, como es el caso de España. En realidad no les importa. Y me decían, no te lo creas. Sí que les importa, porque a ninguno de los países les gusta que les pongan colorados delante de los demás. A su propia verdad. Así que quizá un poco más que eso, de ponerles colorados, pero no sé si mucho más, es verdad, es la incidencia que esto tiene. Pero sí que en el caso, por ejemplo, de la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, sabes que al final han resultado 17 objetivos de desarrollo sostenible que se tienen que desarrollar entre el 2015 y el 2030. Bueno, pues el derecho al agua y al saneamiento no estaba incluido en la primera lista. Y es por un trabajo conjunto, y no solo de Vivat Internacional, por supuesto, de muchas otras ONGs de carácter confesional y no, que ese derecho al agua y al saneamiento se ha podido incluir en esa lista de 17. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque va a ser un argumento que vamos a poder utilizar cuando se trate de vulnerar los derechos de las comunidades al agua y al saneamiento. Por ejemplo, cuando las multinacionales quieran comprar acuíferos, quieran comprar manantiales para otros fines que no sean para los tradicionales del abastecimiento de las personas y de sus cultivos de subsistencia. Cuando comenzasteis esto, supongo que habría algunas tensiones entre las propias congregaciones para ver cómo lo hacemos, quién va a mandar, quién va a dejar de mandar. Y después, desde fuera, seguramente habrá alguien que nos esté escuchando que diga, pero si ya existe Manos Unidas, si ya está en Cáritas, si ya está el servicio jesuita para los refugiados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué fin, que diría José Mota? ¿Para qué otra más? ¿Qué les podemos decir? Pues lo que podemos decir es que nosotros, como congregaciones religiosas, tenemos presencia, conocemos lo que viven personas en muchos lugares del mundo, en muchos barrios. Además, por nuestra propia condición de religiosos, nosotros estamos en los lugares de frontera. Es ahí donde estamos, al menos es ahí donde estamos llamados a estar. Y estamos en lugares donde la gente no tiene mucho acceso a dar a conocer lo que está viviendo. Yo creo que nuestra labor puede muy bien ser, aparte de ayudar en lo concreto a que las condiciones de vida de esas personas mejoren, ayudar también a que lo que ellos viven se sepa qué está pasando. Porque la gente sufre mucho, pero tiene derecho a que lo que ellos viven sea conocido y sea tenido en cuenta. Yo me parece que esa es el primer paso para cambiar la realidad, que se conozca y que se denuncie. Es nuestra función. Como congregación religiosa, cada una de nosotros, cada uno de los que formamos esta ONG Vivat Internacional, cada uno incidimos sobre la realidad. Es verdad, poco, mucho y con torpezas, pero incidimos sobre la realidad de lo que vive la gente y tratamos de mejorar con otros las condiciones de vida de los demás. Pero además, este instrumento de Vivat, que para mí es un instrumento, con toda la grandeza y toda la limitación de la palabra, este instrumento de Vivat Internacional nos permite que eso que nosotros sabemos que pasa, otros también lo sepan, otros que no están donde nosotros estamos. ¿Cómo os podemos encontrar? ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Tenéis una web? Tenemos una web que es vivatinternacional.org. Es fácil. Por aquí, por un rotulito. International, porque es en inglés, vivatinternational.org. Está en inglés y en español, así que para nosotros tiene fácil acceso. Sí, en inglés cambiaría la C por la T, internacional, y ya está. Y luego pues también tenemos un correo electrónico que es grupo Vivat ESP,
@gmail.com, y también pueden comunicarse con nosotros, pedir información, sugerencias y cualquier cosilla. Pues Pilar, César, muchísimas gracias. Esperemos que siga la buena andadura y que esta vertiente española siga teniendo su recorrido, porque sois observadores, iba a decir privilegiados, que sí que lo sois, Sí. De una realidad sufriente que ciertamente desconocemos, y que la globalización también nos puede traer esto, poder traer a otros mundos el sufrimiento de los que menos cuentan, de los que más deberían contar, pero que en la realidad son los que menos tienen y los que menos cuentan. Gracias por ese trabajo y ánimo y adelante. Gracias a vosotros por el Gracias. compromiso, porque además de la gente comprometida desarrollando el trabajo y de los periodistas, es muy importante que se difundan estas cosas, pero la gente también tiene que tener arte y parte en todo esto. Muchas Seguimos con la gracias a parábola de los vosotros. talentos, entonces. Así es. Muchísimas gracias. Y a vosotros, pues os esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.